cuando a ti te da vergüenza contarle a una amiga lo que tu pareja te hizo, cuidadito por allí, porque eso puede ser un red flag. ¿Por qué te daría vergüenza? Háganse cargo de su bienestar y entiendan que el bienestar es radical. Deja de esperar a tu media naranja, deja de pensar que a ti te falta algo, deja de pensar que tú vas a tener felicidad cuando alcances la pareja, cuando alcances el trabajo, cuando alcances aquello que está allá, ¿ok? En esa falacia de cambio, en esa distorsión de que tú no tienes el poder de cambiar tu realidad. Dar un ejemplo, los que nos están viendo, los que van a ver el video futuramente, de que sí se puede, de que no te vas a morir porque se fue ese amor que tú creías. Prefiero quedar mal con todo el que le crea a seguir en esa relación caótica. A veces ese es el precio que hay que pagar para salir de una relación. ¿Cómo confrontar a un narcisista? Este video es patrocinado por Ganbaru Exchange. Ganbaru Exchange son una empresa que te venden boletos aéreos económicos a cualquier parte de Latinoamérica. También tienen el envío de remesas desde Venezuela a Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. Ganbaru Exchange cuenta con su propia página web y también su propia app para que tú puedas hacer tú mismo tu envío de remesa en tiempo récord. Ganbaru Exchange, gente segura, gente confiable que llegó para quedarse. Una invitada súper especial, difícil de contactar. Yo creo que de las tres fuiste la más difícil. Entre la doctora Yorilma y la doctora Bacaro fuiste la más difícil, pero se logró. Hoy tenemos un tema bastante importante que es el narcisismo. Un capítulo donde vamos a hablar de este tema, si es un trastorno, se define como una enfermedad, si solamente son los hombres que son narcisistas, si también cuál es el porcentaje en la humanidad que hay con este trastorno, todo eso. Y qué más que mi invitada, Adriana Vázquez, psicólogo clínico, para este tema. Tienen que seguirlas en sus redes sociales. La voy a dejar una vez que ya termine este video. Hago la estructura otra vez porque tuve unos problemitas ahí. Y le dejo su Instagram para que la siga. Muy motivadora. Es esas personas que a veces te dan como que esos golpecitos para que reacciones. A mí me pasó hoy y ya mañana cumplo. Bienvenida, Adriana. Gracias. Buenas noches. Gracias por tenerme aquí. Encantada de estar hablando de este tema que se pide bastante, lo he hablado bastante, pero que nunca se termina. Porque, bueno, no solamente existen los narcisistas, sino también existe muchísima confusión acerca del abuso emocional. Y es que no toda persona que perpetúa el abuso emocional o el abuso psicológico tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Y bueno, acá estamos como para, digamos, responder las dudas que puedan tener y hablar. Sobre todo me gustaría darle un enfoque más que centrar la atención en el narcisista, que eso le encanta, centrar la atención en las personas que han sobrevivido a este tipo de abusos y a cómo hacernos pues autorresponsables de no repetir estos patrones, de qué nos hace propensas a caer en este tipo de dinámicas, de soltar el lenguaje de los culpables y de empezar a hablar el lenguaje de los responsables, que es el que nos ayuda a realmente salir de este tipo de dinámicas y pues también a tener cuidados, a identificar como esas banderas rojas que nos pueden como disminuir, digamos, el daño que pueden llegar a hacer. Correcto. Tienes muchísima razón en lo que he visto. De hecho, vi muchísimas entrevistas y leí mucho para este episodio. Y ya no hay que centrarse, como dices, en el individuo que lo que quiere es la atención. Pero también es importante conocer el cerebro de esa persona para que más personas tengan conocimiento y puedan tener como que ese tic de que, ya, aquí hay algo que no está bien. La primera pregunta sería, ¿qué es el narcisista? ¿O qué es un narcisista? ¿Cómo definimos esto? Mira, para eso tendríamos que diferenciar lo que son los rasgos narcisistas. Correcto. Del trastorno narcisista de la personalidad. En el trastorno narcisista hay un sentido de grandiosidad, ¿ok? Esta persona necesita ser constantemente vanagloriada, halagada, se halaga muchísimo a sí mismo. Es una persona con un ego muy, muy, muy alto, y por ego quiero decir egolatría. Usualmente tienen cargos de poder, pero no siempre es así.
son personas de muchísima inmadurez emocional, con una impulsibilidad pues muy alta también, tienen una desregulación con respecto a sus impulsos y pues a sus emociones. Correcto. Y tienden a tener relaciones bastante caóticas en donde usualmente hay dinámicas de poder, pues en donde necesitan tener como una superioridad irrazonable sobre el otro, siempre culpan al otro de todo, nunca son responsables de nada. Son personas que son muy estudiosas de inteligentes, cuáles son las heridas y las vulnerabilidades de la otra persona, y esto lo hacen en la etapa del love bombing o del enamoramiento y del encantamiento, porque si tú me pidieras definir con una palabra a una persona con trastorno narcisista o con rasgos narcisistas, sería la palabra encantador o encantadora. correcto. Esa sería la característica principal. Es una persona con mucho carisma, que le cae bien a todo el mundo. Entonces, ese primer enganche hace que la otra persona reciba una gran dosis de dopamina, ¿ok? En donde las otras personas quieren seguirse rodeando, quieren seguirse conociendo, porque son personas muy enigmáticas. Y además que en principio también tienden a ver lo grandioso en ti, a halagarte y a verte como lo máximo, pero esto es simplemente una forma de engancharte. Son camaleónicos. Son camaleónicos. Y que quizás será que ellos, por ejemplo, y dijimos que no íbamos a centrar en el tema de estas personas, pero sí es importante entenderlo. Ellos buscan víctimas, es decir, las analizan y puede que haya muchas víctimas, porque hay que llamarlas víctimas, que están carentes de muchísimas cosas, y esa persona lo que hace es llenar esos vacíos al momento, porque hay un bombardeo de amor al inicio y tú te sientes como que wow, qué maravilla, es la persona que yo estaba buscando. Y allá lo que leí hace mucho un artículo es que nos romantizan mucho con este tema, nos han hecho mucho daño las telenovelas, y este tema de la media naranja y todo el cuento tiene que ver mucho ahí, porque es que no existe una media naranja. Y alguien que debe ser como que, wow, me estás ofreciendo mucho para la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de personas usted la definiría como eso que estás buscando en el momento por carencia, ¿será? Exactamente. Mira, nosotros vivimos en una cultura en donde estamos esperando a un salvador, porque nuestra cultura es judio-cristiana, y las culturas y las mitologías en donde nosotros crecemos van a condicionar la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar. Por ende, nosotros culturalmente siempre estamos esperando un salvador externo, algo de afuera que venga a salvarnos, algo de afuera que venga a rescatarnos. Y muchas veces eso también se ve en las novelas, en las películas, en las canciones, en los conceptos que aprendimos del amor dentro de las relaciones familiares o dentro de los círculos sociales. Aprendimos que una persona que está soltera le falta algo, aunque esta es una creencia muy arcaica. Absurdo también. Sí, muchas personas van por la vida inocentemente pensando que consiguieron a la persona de sus sueños, porque son personas que en principio tú no vas a salir con una persona que en la primera cita te va a menospreciar, te va a criticar, te va a decir el más mínimo defecto que tú tienes. Tú no vas a seguir saliendo con esa persona. Entonces el narcisista no se va a mostrar en primera instancia como su verdadero rostro es. Te va a dar lo que estás buscando. Tiene que fingir. Y se buscan personas, ojo, estas son personas encantadoras, camaleónicas, muy manipuladoras, y se buscan a personas excesivamente empáticas. Y acá es donde entro a mis temas, que de repente con esto confronto mucho en mis videos en redes sociales. Es que no es tan bueno ser buena, ¿sabes? Tú tienes que tener bien integrada tu luz y tu sombra. Si tú eres una persona que no eres capaz de percibir la maldad en ti misma y en los demás, no vas a poder ser capaz de ver las banderas rojas. Y esto muchas veces se debe a que, digamos, como que podemos estar condicionados a vivir desde una inocencia infantil. En la psicología de la oscuridad se estudia la inocencia infantil como esta indefensión, inocencia, que es una inocencia peligrosa, muy oscura de hecho. Porque cuando yo vivo desde la inocencia infantil, yo vivo desde la fantasía de que todo el mundo es bueno, todo el mundo tiene buenas intenciones, de que no es su intención hacer esto, ¿sabes? Como que vemos todo lo bueno. Y obvio, si yo soy una persona que siempre ve lo malo, eso también es patológico, pero si yo soy una persona que solamente ve lo bueno, eso también es patológico. Correcto, porque yo tengo que saber ser capaz
de que algo me está incomodando, algo me está moviendo. Esta persona de repente se muestra súper encantadora, y eso es otra cosa de las dinámicas narcisistas. Son un sube y baja, nunca son estáticas, no conocen de estabilidad. Entonces, no me gustaría hablar como de un trastorno o de unos rasgos, porque habría del otro lado que haber un diagnóstico, ¿sabes? Correcto. Para uno realmente saber, pero son características que tenemos que tener en cuenta con estas personas que de un principio son súper intensas y te lo entregan todo desde un inicio y quieren todo, quieren la casita, el perrito de una vez y todo perfecto, y de repente no te das cuenta y haces un enganche, y en ese enganche se genera la adicción comportamental, que es la llamada dependencia emocional, que es una frase que decimos muy deliberadamente como no, es que tiene dependencia o tengo dependencia emocional, pero que en el fondo de esta, a nivel químico, hay una adicción. Hay una adicción a las rutinas, hay una adicción al sube y baja de la dinámica. Ahora, ¿una narcisista puede cambiar en terapia? Mira, yo antes creía que no, ¿sabes? Yo decía como que no, esto estaba también muy estigmatizada como muchos de ustedes, pero esto no es para que las que andan... Sí, ya vamos a llegar a ese punto, que no, que yo lo voy a cambiar, eso no va a pasar. No, sí. Pero mi mamá es psiquiatra, mi hermana es psiquiatra, y mi mamá ha atendido muchísimos casos con rasgos narcisistas y con trastornos narcisistas. Okay. Sin embargo, no es lo mismo tener el trastorno que los rasgos a tenerlo con rasgos psicopáticos. Cuando tú lo tienes con rasgos psicopáticos, tú disfrutas del daño que le haces al otro. Depende también, por supuesto, de los valores que tú recibiste en tu casa, de la educación, de los niveles de empatía de tus padres, de si hubo maltrato, si no hubo maltrato. Entonces, hay personas que pueden, que yo digo que son más bien rasgos, ¿verdad?, que los tienen muy acentuados y que con psiquiatría y con psicoterapia pueden atenuar, pero la tendencia siempre va a estar, porque es una personalidad. Personas que yo he conocido que tienen rasgos de narcisismo, que han cambiado muchísimo, que han madurado un montón, y que les he visto tener una vida mucho más sana, aunque la tendencia esté allí. Pero eso, para las que nos están escuchando, no es el caso del maltratador que tú tienes en tu casa. Algo que tiene la pareja o la persona o el hombre que está con la narcisista es que son salvadores, son expertos en salvar y les encanta creer, pero ¿y él va a cambiar? Y si le doy la séptima oportunidad, ¿él va a cambiar? Cambiar no depende de ti, o sea, cambiar un comportamiento depende de la persona y es la excepción a la regla. Quiero que sepas que una persona con estos rasgos, o más que todo con el trastorno, lleguen a cambiar, porque rasgos todos tenemos de todo. Sé que conoces bastante de psiquiatría, sí. Entonces te has dado cuenta de que todos tenemos un poquito de rasgos de todos. Tenemos rasgos narcisistas, tenemos rasgos de autismo, tenemos rasgos de hiperactividad, pero no es lo mismo tener un rasgo a tener un trastorno. Las personas que tienen el trastorno narcisista son personas que tienen una obsesión consigo mismas. La atención tiene que estar patológicamente centrado en ellas. Entonces, el si control. tú estás pasando por una pérdida en un trabajo, si tú estás pasando por un duelo, eso a ellos se van a convertir en tu peor enemigo. En tu peor momento, ellos van a ser el peor de tus enemigos, porque la atención no va a estar puesta en ellos. Entonces sí son personas sumamente peligrosas. Y hay que trabajar muchísimo en nuestra autoestima, en nuestra dignidad y sobre todo en el arquetipo de la víctima, porque un narcisista requiere a una víctima. Cuando sales de la relación con el narcisista tienes que trabajar el arquetipo de la víctima, porque si yo me sigo contando una historia en donde todo el poder lo tiene el otro, es decir, el otro fue el degenerado, que no se quita, o sea, no se quita la responsabilidad del otro, ¿no? Correcto. Pero cuando yo hablo el lenguaje de los culpables y toda la historia se centra en el otro, yo no estoy recuperando mi poder. Correcto. Entonces, recuperar el poder requiere de una reestructuración en la narrativa en donde tú recuperes tu poder, de sacarte de donde estabas y de sacarte mentalmente de la relación también. Correcto. Porque sales de la relación pero sigues obsesionada con la relación. Y dijiste eso hay que trabajarlo también. Dijiste dos cosas muy importantes. Todo maltratador no es narcisista y todo narcisista no es maltratador. Ahí hay que tomar eso en cuenta, porque ahorita hay mucha información que desinforma y ahorita la gente se diagnostica con un video de 30 segundos en redes sociales y yo soy esto, mi pareja es narcisista y todo el cuento, y resulta que no pasa de
de esa forma. Otro que es como que tú no eres la salvadora o salvador de esa persona, tienes que sacarte eso de la mente y que él va a cambiar. Eso de que siempre va a cambiar, y dijiste algo, la séptima oportunidad, que me parece que es demasiado, pero sí hay casos. Entonces, No, la séptima no es nada para la cantidad de oportunidades que se le da a un narcisista. Te aseguro que la séptima es el primer año, el segundo año. Wow, ¿sabes? sorprendente. Son dinámicas que duran muchísimos años usualmente. Si tú saliste de allí, mira, tú eres una sobreviviente. Correcto. Y algo que dijiste es importante, no toda persona que maltrata psicológicamente es narcisista, pero los narcisistas sí son maltratadores. Por un detalle importante, y es la falta de empatía. Son cerebros que tienen serias dificultades para sentir Correcto. empatía. Entonces, si yo te veo a ti duelando, si yo te veo a ti triste porque perdiste un trabajo, yo te voy a meter el dedo en la llaga porque es que yo no puedo sentir tu dolor. Yo puedo tratar de comprender tu dolor, racionalizar tu dolor, pero yo no lo puedo sentir. O algo que lo pasa con la empatía, yo siento tu dolor. Correcto, o algo que lo estoy entendiendo y resulta que no estoy entendiendo nada. O sea, simplemente sigo en lo mío porque es un cerebro que estructuralmente está de esa forma. ¿Solamente existen narcisistas hombres o también hay narcisistas mujeres? Muchísimas narcisistas mujeres, muchísimas. Mira, yo siento que ahorita estamos en una era en donde todo lo patológico, como es tan notorio y como obviamente vivimos en una sociedad en donde todavía comanda muchísimo el machismo, sí es cierto que en la era de nuestras abuelas pues habían más maltratadores hombres que mujeres, pero eso también era una violencia que escalaba. El hombre maltrataba a la mujer y la mujer maltrataba a los hijos. Correcto. Eso no se da en todos los casos, pero era una violencia intrafamiliar. Hablando del narcisismo exclusivamente, existen muchísimas mujeres narcisistas que esas son, mira, pero digamos como estas mujeres que son sumamente vengativas a la hora de un divorcio, que le hacen la vida imposible al padre a través de los hijos, que utilizan a los hijos para manipular a su expareja o a su pareja, que los enferman a los hijos para poder tener atención. Las mujeres narcisistas son sumamente patológicas y son igualmente peligrosas que un hombre porque muchas veces hacen, por ejemplo, las mujeres narcisistas hacen denuncias falsas de abuso, de violencia de género, de abuso hacia los niños, ¿sabes? Como son capaces de todo. Existen tanto hombres como mujeres. Correcto. Narcisistas. Obviamente sí existe como una diferencia. Como una diferencia, obviamente, pero creo que también se debe a lo cultural por el permiso que, digamos, el machismo le daba a los hombres para perpetuar el maltrato, pero eso no significa que no exista también una brecha en lo femenino que no se estudió. Correcto. ¿Okay? Entonces, por el tema cultural y todo eso, pero sí se ven muchísimas mujeres narcisistas, la verdad, no es un tema de género. Aclarado la pregunta, porque hay muchas personas que, de hecho, cuando empecé a publicar me hacían muchas preguntas y algunas las tengo acá, esa era una, y que también hay como que una dinámica distinta, porque el hombre es como más control y la mujer en este caso, no sé si sería, los dos manipulan, pero es más, como socialmente supuestamente es más débil, se victimiza más, me imagino que esos rasgos se acentúan más en vez del hombre, que el hombre ya es como más... Lo que pasa es que cuando lo ves te das cuenta de que es lo mismo, solo que por el tema cultural se ve que en la mujer manipula y el hombre en control, pero el control y la manipulación son dos caras de la misma moneda, son lo mismo, porque yo manipulo para controlarte. Entonces Correcto. La mujer manipula y el hombre manipula, son personalidades muy manipuladoras, muy envidiosas también de que te vaya bien, ¿sabes? De que tú brilles. No, o sea, quien tiene que brillar son ellos. Y a mí me encantó el título que le pusiste a esto, de que el narcisista no ama, consume, porque ellos no escogen personas así chiquiticas, ¿no? Ellos escogen personas llenas de luz, de brillo. Para apagarlas. Pero espectaculares, y luego los van apagando, y se alimentan de la energía de los demás. Son Correcto. Vampiros emocionales, porque ellos mismos no se llenan a sí mismos, entonces buscan llenarse con el otro y buscan llenarse también con vacíos, con superficialidades, con fantasías de éxito. También son personas como muy obsesionadas con el éxito porque el éxito representa el poder y el poder amerita, o sea, como control.
Correcto. Entonces es algo que persiguen justamente para poder alimentar esa imagen de poder y de capacidad y de superioridad sobre el otro. Nunca se hacen responsables de nada, eso es otra cosa. Ese es un punto importante. Ellos pueden hacerte un daño en la cosa que más te duele y tu reacción va a ser tu talón de Aquiles, porque tu reacción a mi abuso yo lo voy a tomar para culparte a ti. Dos personas. Y eso se llama abuso reactivo. Abuso Cuando reactivo. tú estás en una dinámica no solamente de abuso narcisista, de abuso emocional o psicológico de cualquier tipo, la persona recibe maltrato y llega un punto que explota. Esa explosión de la víctima se llama abuso reactivo, que es cuando ya está harta, y eso es lo que busca el abusador emocional. Esa reacción, exacto. De esa reacción se va a agarrar para culparte de todo, para decirte, y aparte que sus reacciones nunca son su responsabilidad. Tus reacciones fueron generadas porque tú no cumpliste con sus expectativas. Entonces son personas que constantemente te están dando en la herida de la insuficiencia. Y esa es una característica principal de las víctimas de abuso narcisista, que ya llevaban consigo o se generó dentro de la relación y se puso muy corrosiva la herida de la insuficiencia. Y el estar al lado de una persona que constantemente te dice que tú no eres suficiente, pues el cerebro más fuerte del mundo se lo va a creer. Correcto. Porque no es que hay que ser una persona débil para caer en el abuso narcisista. No, señor. Porque la gente cree que está exenta. Nadie está exento al abuso narcisista, porque son personas que no comienzan mostrando su maldad. Correcto. Comienzan mostrando una luz que es totalmente fingida, una máscara. Son adaptativos. Porque si se mostraran tal cual como son, nadie querría estar con ellos. Correcto. Son adaptativos, y yo hace como 3 días varias personas me contactaron por TikTok, y algo que me sorprendió, alguien me dijo, una chica, yo viví esto, o sea, muchas cosas, que todo lo que describe en los videos yo lo viví, y algo que me sorprendió bastante fue que ella me dijo, yo soy abogado, y él dijo que me iba a quitar la casa, cosa que yo tengo los hijos, yo la adquirí antes del matrimonio, o sea, era imposible, pero como abogado, o sea, todo eso me lo cambió, o sea, dejé de ser yo, al punto que sentí también que me hizo como que yo lo estaba engañando a él cuando era él que me engañaba a mí. Y yo, wow, qué poderoso es este sentir, ¿no?, que hacen estas personas con otras, porque al punto de que tú no estás haciendo nada, de que no eres tú el culpable y te hacen sentir culpable, es una manipulación y un trabajo emocional negativo que ellos hacen contigo. A ese tipo de manipulación se le llama gaslighting. El gaslighting o la cortina de humo es cuando yo te hago dudar de tu criterio mental. O sea, como yo te persuado y te hablo de una manera que te manipulo y tú empiezas a dudar de tu criterio. Tú empiezas a dudar de, ¿será verdad? ¿Será que yo soy la del problema? Y de hecho, muchas personas vienen a consulta psicológica dudando si ellas son narcisistas. Sí, esa persona me dijo algo que me dio mucha risa en el momento, porque me dice, yo busqué ayuda psicológica, fui con una psicóloga, y la psicóloga le dijo que, bueno, no le dijo tienes que hacer, pero lo que yo creo que tienes que salir de esa relación porque no. Y ya se fue, dijo, no, esta está loca, porque está más loca que yo. Yo vine para que me diera ayuda para yo volver con el hombre, y ella me dice que tengo que, y ella me dice, a ese punto llegué yo. Y yo, bueno, pero es que son cosas que muchas veces se escapan de tu control, ¿entiendes? Entonces, lo bueno es que buscó la ayuda y ya está encaminada en eso. Entonces vamos a entrar en el tema de las víctimas, porque sí son víctimas las personas que viven estos abusos enormes. Una persona que ha pasado por esto, que llega a consulta, y quiero aclarar aquí que este video no es una consulta psicológica, quizás es la ayuda, el inicio para que tú busques la ayuda psicológica, psiquiátrica, la que requiera, más no es una consulta. No vayan a salir de aquí diagnosticando gente y diciendo que yo lo vi en tal video. ¿Cuál sería el primer paso de una persona que está sumergida en esta dinámica? Mira, lo primero es tornar una mirada compasiva hacia ti.
Yo creo que eso es lo más difícil, es abrazarte mucho, conectar con el cuerpo nuevamente, porque algo que pasa con el abuso narcisista es que tú te disocias para poder sobrevivir. Correcto. Y disociarte es salirte del cuerpo, es estar como desconectada, como nublada, y entonces el abuso está pasando diariamente y tú no notas la gravedad, no porque, como dice mucha gente, ya está allí porque quiere, porque ya lo pudiese, no, es que no estás en ti. Entonces el primer paso es ayudarte buscando profesionales, psiquiatra, psicólogo, porque usualmente cuando se vive abuso narcisista se tiene ansiedad, depresión, ataques de pánico. Usualmente hay mucho también, hay un trastorno que hace propensas a muchísimas personas a estar con personas con trastorno narcisista de la personalidad, que son los trastornos límites de la personalidad. Este es el compendio, como me enseñaron a mí en la escuela de psicoterapia, es como el complemento perfecto de la toxicidad. Yin y yang. Porque en el trastorno límite de la personalidad hay necesidades desproporcionadas y búsquedas desproporcionadas para evitar el abandono. Hay una herida de insuficiencia, hay una muy baja autoestima, hay mucha inestabilidad emocional. Entonces se consiguen a esta persona que en principio las bombardea, les llena de un montón de ideas de que son lo máximo y de repente les quitan esa dosis de dopamina, ellas quedan sedientas de esa dosis y se quedan enganchadas a ver si con las migajas, porque ellos lanzan migajas de vez en cuando, y con esas migajas de luna de miel, de los bondis limitados, se vuelve a enganchar y por eso se torna muy difícil salir. Entonces se amerita psiquiatra, psicólogo, un círculo de apoyo, ¿ok? Importantísimo el círculo de apoyo, porque también los trastornos límites los trastornos narcisistas de la personalidad buscan también alejarte de tu círculo de apoyo. Correcto. ¿Okay? Y además de que buscan dejarte como la loca. Entonces yo he visto muchos casos en donde la mamá de la mujer que ha sido víctima de abuso narcisista está con el abusador, porque el lavado del cerebro es monumental, ¿okay? Entonces busca que tenga abusos reactivos, es decir, estas reacciones desproporcionadas de tanto ser abusada delante de las personas para que crean que ella es la loca y ella es la del problema y ta. Es un trabajo extenso, ¿viste? Porque mira, hay varios estudios de hecho que han asociado digamos, a una población que fue víctima de abuso narcisista y a una población de veteranos de la guerra. Entonces les hicieron estudios neurológicos, psiquiátricos y psicológicos y se les ve que en lo neurológico se le afectan las mismas áreas, igual en la psiquiatría, las mismas áreas del cerebro que se le alteran en los veteranos de la guerra a las personas que han sido abusadas por un narcisista. O sea, es importantísimo eso, porque si haces la comparación tienes una idea de qué es lo que vive una persona que está en esta dinámica y en estas relaciones. Porque quien esté en la guerra o quien fue a la guerra, esos veteranos tienen muchísimos trastornos o postraumáticos después de eso. Entonces quiere decir Exacto. Que estar en una relación como esta, que se compare con ir a la guerra, es complicado. Es complicado y también hay que hacer como un llamado a que la persona no está porque quiere. Porque he escuchado muchas veces cuando dicen, pero es que, bueno, pero ya se lo buscó, ya está ahí porque quiere, yo no le digo más nada. Hay que entender que hay una dinámica que cambió, un cerebro que cambió, unas emociones que cambiaron, y todo eso de una forma u otra lleva a que esa persona ni siquiera sepa cómo salir de una relación como esta. El momento de buscar la ayuda psicológica, ¿cómo le diríamos a las personas que están pasando por esto? ¿Cuál sería el tema? Sería primero dejar a la persona, que es lo principal, porque muchas veces estos narcisistas, cuando le dicen que la persona va a terapia, vamos a terapia, ellos van, pero quizás es porque quieren conocer más. Van a manipular. Los narcisistas que van a terapia van a manipular a su pareja para que crean que están haciendo algo. Que están cambiando. Y es algo importante, que ir a terapia no es lo mismo que hacer terapia. Yo puedo pasar un año yendo a consulta semanal y no hacer ningún cambio en mi vida. No es lo mismo hacer un proceso terapéutico, cambios radicales en la vida. Eso es muy diferente. Entonces,
yo no centro el trabajo y mira, ya déjalo, porque yo les digo, ¿tú lo vas a dejar ya? No, ¿verdad? Me dicen, no, yo no, ahorita no puedo. Entonces vamos primero a fortalecer autoestima, vamos a generar un plan de acción, ¿ok? Y usualmente es muy complejo porque ellas no van a terapia queriendo dejar al narcisista. Lo más triste que yo he escuchado, que se repite mucho en consulta, es cuando yo pongo los objetivos terapéuticos, es decir, ¿qué te gustaría a ti alcanzar con este proceso? Me dicen, yo quiero que esto no me afecte. O sea, quiero quedarme y sin sufrir. No me afecte. Entonces, la mayoría, la gente que dice, no, ya está allí porque quiere, no entiende el daño psiquiátrico tan severo que sufre un cerebro cuando está en este tipo de abusos, que hay una resignación al sufrimiento. Correcto. Y hay un dolor tan profundo que no hay energía para salir. Entonces, el proceso terapéutico se basa en que primero la persona vuelva a conectar consigo misma. Lo que es sumamente difícil, me imagino. Cuerpo, recupérate. Yo no centro el proceso porque aparte, a menos que la persona esté en riesgo, uno no le puede decir al paciente, tienes que hacer esto. No, correcto. Pero uno pues va recuperando la identidad del paciente. El paciente, mejor dicho, va recuperando su identidad con los hábitos y las recomendaciones y tal. Y el paciente va dando la vuelta y va dando los pasos para salir de la relación, pero suele ser un proceso lento. Correcto. Yo cuando inicio un proceso terapéutico de estos, yo no lo inicio de, mira, bueno, ya lo tienes que dejar, porque es que ¿dónde están los recursos con los que esa persona va a sobrevivir al duelo? Entiendo. Hay que desarrollar los recursos, hay que fortalecer autoestima, hay que tener hábitos de autocuidado. Poco a poco ir regulando ese sistema nervioso hasta que la misma persona se va dando cuenta de que su intuición tiene rato avisándole que no puede seguir allí. Y para la sintomatología física, aunque muchas personas estén resistentes a esto, el psicólogo no puede hacer milagros. Yo no puedo quitarte un ataque de pánico, yo no puedo quitarte un ataque de ansiedad. Tú tienes que ir con el psiquiatra cuando tienes síntomas físicos, porque a veces se nos olvida que lo mental viene del cerebro. Correcto. Y que el cerebro es un órgano que como cualquier otro se altera. Y cuando yo como psicólogo trabajo solamente el pensamiento, la emoción y la conducta, el lenguaje compasivo, el fortalecimiento de la autoestima, yo no puedo hacer un milagro en una alteración química. Correcto. Yo no puedo hacer un milagro en un desajuste del sistema nervioso. Entonces ahí yo trabajo mucho de la mano, porque usualmente cuando me llegan víctimas de abuso narcisista ya hay indicadores psiquiátricos. Entonces yo evalúo y remito, y es un trabajo que va a la par, psiquiatra, psicólogo. Lo importante que hay que mencionar es que una persona que vive esta dinámica, su sistema nervioso queda totalmente alterado. Totalmente. Durante y después. Estas no son cosas que surgen de la nada, porque usualmente una víctima de abuso narcisista también, algunas, una gran mayoría, tuvieron algún tipo de abuso emocional en su infancia también. No siempre es así, pero muchas veces ocurre que es un sistema nervioso que desde la niñez aprendió a que quien te ama te puede dañar, a que lo normal es estar alerta todo el tiempo. Llegan a estas relaciones, el sistema nervioso se termina de desajustar y entonces tienen que empezar en algún punto de la vida a estar recién nacidos, a volver a vivir una vida en calma, aprender a vivir y que el presencia. Y que el cerebro se acostumbra al caos. El cerebro se acostumbra hasta lo que no se tiene que acostumbrar. Correctamente. Y el cerebro se hace adicto al sufrimiento. Al sufrimiento. ¿Por qué? Porque así sobrevive. El cerebro tiene como única función que tú sobrevivas, que tú tengas pulso y que tú sigas bombeando sangre. Pero a veces hay que darnos cuenta de verdad que nosotros no vivimos a sobrevivir, no vinimos solamente como a estar en el modo supervivencia. Claro, porque ya esa etapa de cazar y matar ya pasó. Ya pasó. Entonces el cerebro no puede acostumbrarse a ser irracional siempre y estar buscando con quién luchar, porque es que tampoco hay una educación sobre eso. Yo creo que parte de entrar en estas dinámicas también viene de no tener educación. Creo que amor propio también es importante, que mucha gente conoce el concepto, mas no lo pone en práctica, ¿me entiendes? Es como que, sí, yo tengo amor propio, pero conocerse es muy difícil, cambiar hábitos es muy difícil, dejar cosas es muy difícil.
Entonces parte de eso, ahí viene el amor propio, y cuando no está eso, yo creo que es más fácil caer en todas estas dinámicas. Aunque no hay gente que esté exenta, ¿no? Pero suele ser así. Mira, el amor propio es una frase que está muy trillada y a mí no me gusta romantizar el amor propio. Yo soy, como lo has visto en alguno de mis videos, muy confrontativa, y la realidad es que el bienestar es radical. Correcto. Cuando tú vienes de este tipo de relaciones, de abuso narcisista, de abuso psicológico, tomar las riendas de tu vida es una decisión radical, en donde vas a tener que hacer cambios importantes, donde vas a tener muchas despedidas, donde vas a tener que vivir duelos, porque elegirse a uno mismo, elegir la paz, requiere de mucho dolor también, porque tienes que renunciar a todo lo que te quita la paz, a todo lo que te quita el bienestar, que está muy romantizado hoy en día. El estar bien con todo el mundo, el evitar el conflicto, pero la verdad es que el bienestar es radical, porque comer bien es algo que hace que tú no puedas, o digamos como no vas a tener los mismos hábitos. Correcto. De salir a rumbear los fines de semana, de comer chatarra todo cada 3 días, de no hacer ejercicio, de ser sedentario. Ser saludable es algo radical, te ayuda a cambiar tus hábitos, pero también tienes que cambiar de ambiente y de círculo. Correcto. Dejar este tipo de relaciones caóticas, bueno, tienes que hacer una abstinencia de vínculos mediocres, como les digo yo. Porque es que vivimos en una era en donde la gente le tiene tanto miedo a la soledad que romantizan en la mínima conexión. O sea, la primera persona que te presta atención, ahí se te va toda la atención, porque tienes la idea de que la pareja tiene que ser el centro de tu vida. Entonces, ¿quieres bienestar? Tienes que estar dispuesta a vivir tus duelos, tienes que estar dispuesta a hacerle frente a tus heridas y acercarte a ellas con respeto, con dignidad, soltar el autocastigo, que es otra forma de victimizarte, y hacerte cargo de tu tranquilidad. Y una vida tranquila requiere de muchas despedidas. Una vida tranquila requiere que le digas que no a muchísimas cosas. Y para quien está acostumbrado al caos, que esto le pasa mucho a las sobrevivientes de abuso narcisista, es que después vienen a terapia y dicen, es que siento que la vida ahorita es muy aburrida. Claro, no tiene la dinámica destructiva. No, no es que sea aburrida, es que te acostumbraste al caos. Correcto. Eso fue lo que pasó. Estabas ahí en modo supervivencia siempre, por aquí y por allá, entonces estás acostumbrada a Y el eso. cerebro se acostumbra a lo caótico. Entonces, mira, nosotros como sociedad necesitamos desarrollar mayor empatía por las víctimas de abuso narcisista, dejar de revictimizarlas y de verlas como pobrecitas, porque no lo son personas capaces, y esto va para hombres y para mujeres. Si tú estás viviendo una situación de abuso narcisista, de abuso psicológico, porque ponte que del otro lado no sabes si es narcisismo o no, porque también siento que gastas demasiada energía, pero ¿es narcisista o no es narcisista? Correcto. Mira, pero eso depende de un psiquiatra o un psicólogo que lo diagnostique. Lo verdaderamente importante, ¿tú te sientes a salvo en esa relación? O lo que viviste es lo importante. Tranquila? ¿O tú te sientes insegura? ¿Tú te sientes alerta, confundida, sobrepensando todo el tiempo? ¿O es que tú tienes que esperar a que alguien te dé un diagnóstico para tú realmente darle poder a tu criterio y a tu intuición, que desde hace rato te está diciendo que tú no perteneces a ese vínculo, que tú no perteneces a ese tipo de relación? El simple hecho de que aceptes gritos, maltratos, o sea, tú no tienes que saber si es narcisista o no narcisista, ahí no es. O sea, ¿por qué necesitas un diagnóstico para salir de una relación? O sea, exactamente, ahí no necesitas un diagnóstico para salir de una relación caótica. Necesitas salir de la relación caótica. Es importante con eso. Con ayuda, porque se dice fácil, sal. Pero si tú no tienes las herramientas, ¿cómo? Correcto. Si tú no tienes la ayuda, si tú no tienes hábitos, si tú no tienes como ese trabajo de fortalecimiento de la autoestima, ¿cómo tú sales de allí? Por eso es que la ayuda psicológica es tan indispensable. Y los vínculos también son importantes. Muchísimo, porque hay que chequear que dentro del círculo no hayan otros perpetradores, ¿ok? Eso también es importante, y porque no solamente se trata de identificar si una pareja abusa emocionalmente, también tienes que chequear que tus padres no te abusen emocionalmente, que tus hermanos no te abusen emocionalmente. Correcto. ¿Perdón? Y igualmente como hacerte cargo de tus propias, digamos, patologías, porque cuando estamos en una relación narcisista vemos mucho hacia afuera, ¿sabes? Y me ha pasado que de repente culpo al otro, pero cuando me hago cargo, cuando hago mi proceso terapéutico y yo me confronto a mí misma de una manera muy radical, con una honestidad radical, y me digo, ok, y en esa relación que era tóxica,
yo saqué mi mejor parte o mi peor parte, mi peor parte. Correcto. Entonces, en lugar de estar regalando mi energía pensando en lo terrible que el otro me hizo, yo puedo dedicarme esa energía en perdonarme, en sanar y en no repetir esos patrones que se salen cuando me rodeo de ciertas personas. Porque podemos ser los seres más sanos del mundo, pero si te rodeas de caos, pues eso es lo que vas a normalizar. Correctamente. El círculo importa muchísimo porque es la esperanza. Tener personas empáticas a tu alrededor importa, por eso es que uno no puede romantizar vínculos mediocres ni en relaciones, ni en familiares, ni en amistades, ni en nada. Porque a la hora de la chiquita que tú estés viviendo una situación de abuso narcisista, no van a saber sostenerte. Es muy importante el tema de los vínculos y que también está romantizado con la familia, porque somos familias, tengo que soportar, porque como familia tengo que aguantar, porque... Mira, eso es una cuestión que viene del fanatismo. De los dogmatismos. El fanatismo no es bueno en ningún aspecto en la vida. En ninguno. En lo absoluto. Donde tú te tengas que traicionar a ti misma o a ti mismo para pertenecer, eso no es amor, eso es autodestrucción, por mucho que lo quieras romantizar. Igual que en el tema de las amistades, o sea, hay gente que está, bueno, porque nos conocemos desde el colegio, pero es que resulta que ya no vibras con esa persona, ya no, o sea, ¿cómo te puede ayudar una persona como esa? Que tengo un caso también donde esa persona aguantó muchísimo tiempo porque los amigos le dicen, no, pero quédate, o sea, aguanta un poco más, él va a cambiar, se conocen de toda la vida, o sea, hay que cortar esos vínculos. ¿Cómo cortamos esos vínculos? Totalmente, porque ellos son cómplices del abuso. Correctamente. Hay madres de las víctimas que son cómplices del abuso que se le hacen a las hijas o a los hijos de quien está siendo perpetrado o abusado emocionalmente. Hay amistades también. Cuando estas personas tienen mucho poder y mucho dinero, que vivimos en una sociedad tan clasista y que vende esta idea romantizada de que el hombre te mantenga, hay amigas que le dicen a su amiga abusada o siendo víctima de abuso narcisista que bueno, que es que ese hombre le da todo, menos estabilidad emocional. Entonces, lo más importante. Es una cuna de oro, pero realmente es una cárcel. Correcto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Porque las amistades ahí juegan un papel fundamental. Igualmente hay amistades que desde la preocupación se tornan hostiles con quien está viviendo este tipo de relaciones y desde su preocupación se alejan. Empiezan a maltratar a la persona porque, ay, no, tú estás allí porque quieres, a ti te gusta eso, no sé qué, y como que no sabes lo que está pasando en ese cerebro. O sea, si no puedes ser empático, es preferible que guardes silencio. No es fácil acompañar a alguien en una situación así. Si no tienes nada bueno que decir, cállate mejor. Siempre digo eso. Así es, realmente. Como estas personas van a consulta y ya tienen tiempo, ¿hay algún tipo de actividades que les puede funcionar más que otra? Mira, la escritura puede ser una guía. Si estás dentro de una relación, escribe lo que pasó, porque cuando estás en una relación con un narcisista, el cerebro olvida lo que pasó, ¿sabes? Si tú tuvieras en mente todo lo que esa persona te hace todo el tiempo y estuvieras consciente, realmente consciente de lo que te hace, pues el cerebro perdería la cordura. Entonces, escribe para que salgas de la disociación y de la negación. ¿Qué pasó? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cuáles son los pros y los contras de seguir en esa relación? Escribe como un diario. Correcto. Lleva un diario y cuéntale a alguien. Mira, yo una vez vi algo que decía que la relación se torna peligrosa cuando tú dejas de contarle a todo el mundo lo que pasa dentro de la relación, porque claro, no es la idea vivir contando tus intimidades a todo el mundo, pero cuando a ti te da vergüenza contarle a una amiga lo que tu pareja te hizo, cuidadito por allí, porque eso puede ser un red flag. ¿Por qué te daría vergüenza? Entonces, la escritura, el ejercicio físico, eso no te va a sacar de la relación, ¿ok? Pero son actividades de autocuidado. Nada va a suplantar el proceso terapéutico que hay que transitar para tú fortalecer tu autoestima y poderte sacar de allí. Pero son actividades de bienestar, el arte terapia, la pintura, la lectura, el contacto con la naturaleza, escuchar podcasts al respecto, ir a círculo de mujeres, terapéuticos también, empaparte en el tema de la salud mental y tener fe. Si tú sientes que no tienes esperanza para salir de allí, mira, haz como haces con Dios. Confía en algo que tú todavía no ves. Correcto. Ten fe en que tú te vas a sacar de esa situación. Si ahorita no sabes cómo sacarte de una situación,
de esas, prométete a ti misma, no sé cómo, pero yo me voy a sacar de aquí. Y confía en tu capacidad, no es un trabajo de un día para otro. Correcto. Tengo gente escribiéndome por acá, por el WhatsApp, que es lo que suena, y hacen preguntas. Les pido disculpas porque el video no está como está todas las veces. Este video, una vez que termine, lo voy a colocar privado, lo voy a editar y lo voy a subir para que todos los puedan disfrutar de la manera que están más o menos acostumbrados. Lo importante es que ya tenemos el tema que estaba pautado. Aquí me preguntan por WhatsApp, me llega así de repente, a veces como estoy porque estoy viendo cómo confrontar a un narcisista. Preguntan. No lo confrontas. Confrontar a un narcisista es perder. El tiempo. Literalmente. Porque algo que ocurre mucho cuando eres víctima de abuso narcisista es que tú buscas hablar y tú te has visto, la persona que está preguntando esto, ¿alguna vez ha dado resultado? ¿No? Correcto. Entonces no lo confrontas. Con el narcisista no se pierde energía. O sea, es simplemente como no entres en confrontaciones porque vas a salir de esa confrontación tú sintiéndote culpable por lo que esa persona hizo. Correcto. Estás ante una persona que no tiene la capacidad de empatizar y la persona que vive este tipo de manipulación psicológica y de abuso psicológico está buscando desesperadamente la validación de quien abusa. Y eso es como que tú estés buscando misericordia de un verdugo. Correcto. Eso no va a pasar. Yo, Entonces no confrontas, utilizas esa energía para ir a terapia y trabajar esa necesidad de confrontar a una pared. correcto. No vas a poder hacer nada con la pared. No, Ahí inerte. totalmente. Yo conocí a alguien que, bueno, yo no puedo diagnosticar obviamente, pero tenía todos los rasgos y algo que me sorprendía bastante era la capacidad de mentir. Y lo busqué, lo investigué y había muchos casos como estos donde ellos de una forma u otra no estudiaron una carrera. En aquel momento estudió 4 carreras y hablaba 4 idiomas. Algo que tú sabes que es palpable cuando hablas con una persona, que lo puedes corroborar, y para que la gente entienda que como en base a lo que estás diciendo, como que o sea, no vas a poder hacer nada. Por mucho que tú quieras confrontar a esta persona, que pongo el ejemplo de que tú no estudiaste esa carrera, o háblame en portugués, que yo hablo portugués, y vamos a ver y sabes que no, y te busca una excusa y te pone un cuento y terminas envuelto en toda su situación. Mienten tanto que se mienten a sí mismos. Correcto. Entonces ellos creen sus propias mentiras y obviamente confrontarlos puede ser hasta peligroso. Peligroso. Ese es el ejemplo donde que la llega. Son personas que cuando se ven acorraladas y ven que están perdiendo son impredecibles. Correctamente. Por eso es que tampoco es que les puedes dar mucho aviso y que me voy, y esa amenazadera de que te vas y tiradera de puta en redes sociales. Agarra esa energía y trabájala en terapia. Correctamente. Y cuando te vayas no hagas tanto ruido. Y cuando estas personas pierden el poder sobre ti, algunas, dependiendo de sus otros rasgos de la personalidad, pueden ser peligrosas. Muchos narcisistas utilizan la técnica de desprestigio. Uh-huh. Y utilizan como campañas de desprestigiar a la persona. Difamación, odio. De difamación, o sea, es un daño terrible, o sea, no termina cuando termina. Correcto. Y tú necesitas fortalecer el autoestima de que prefiero quedar mal con todo el que le crea a seguir Correcto. en esa relación caótica. A veces ese es el precio que hay que pagar para salir de una relación con un narcisista, quedar como la mala. Es Yo importante. tengo un dicho y es que si quedaste como la mala con el narcisista, Fuiste buena. lo hiciste bien. Muy buen dicho. Que decías hace rato, como cuando hice la pregunta de si había que dejarlo primero y ahora que dices esto, es importante primero fortalecer, porque para que puedas soportar muchas cosas que van a venir después. Entonces, el primer paso no sería como que dejarlo, porque si dejas a una persona en la cual tú estás vulnerable, va a ser como que complicado salir de todo lo que viene, porque es un trabajo muy grande que viene después. En los casos que has conocido personas que ya lo superaron, o no sé si la palabra es superaron, pero ya salieron de esto y ya están bien, ya se han encontrado con ellas mismas. Es como dar un ejemplo a los que nos están viendo, los que van a ver el video futuramente, de que sí se puede.
de que no te vas a morir porque se fue ese amor que tú creías. Es una belleza ver esa transformación. O sea, yo he hecho mucha broma con mis colegas y cuando de repente hay estos casos de trastorno límite de la personalidad, donde hay una relación con un narcisista, yo he hecho broma y digo como mi comida laboralmente es quitársela de las manos, ¿me entiendes? Es que estas personas pierdan el poder sobre estas mujeres y sobre estos hombres que en algún momento fueron víctimas, porque eso es otra cosa. Tú no eres una víctima, tú fuiste víctima en una situación. Entonces, sí hay muchísimas personas que salen de ese tipo de relaciones y la transformación es espectacular. O sea, no solamente recuperan su brillo y ni siquiera busco terapéuticamente que se transformen en su versión anterior, es que se transformen en una versión que nunca en su vida han sido, sí. ¿Sabes? Se transforman, aprenden a relacionarse de una manera mucho más sana, aprenden a cuidarse de una manera mucho más radical, tienen límites mucho más marcados, límites sagrados. Y hay un montón de cosas que ya no permiten, y no solamente que no le permiten al otro, sino que hay muchísimas cosas que no se vuelven a permitir de ellas mismas o de ellos mismos. Claro que sí es posible, pero es un trabajo de paciencia y es un trabajo de mucho compromiso, porque es muy fácil repetir el patrón. Correcto, que el dolor y la tristeza, esas cosas profundas que te pasan, que te dejan heridas, como que sientes que vas a morir, pero no vas a morir, son un combustible importante para resurgimiento, para crear una nueva versión, para salir del fondo donde están, porque de una forma u otra te impulsa. Claro, las personas que lo quieren ver de esa manera, porque el que no lo quiera ver siempre va a estar victimizado ahí nada, no, porque yo fui, porque me pasaron, porque yo hice, porque me hicieron. Entonces, lo importante, y que nos han enseñado que el dolor es malo, la tristeza es malo, que sufrir es malo, que llorar es malo, y resulta que no, porque es un combustible bastante importante en la vida. Yo le llamo sabiduría sagrada a las emociones, pero para tú poder conectar con tu sabiduría interior, con esas emociones que algunas son agradables y otras no son tan agradables, que todas tienen un mensaje, tú tienes que aprender a regular tu sistema nervioso para poder conectar con tu sabiduría interior. Porque en un sistema nervioso desregulado, el miedo se convierte en ansiedad, la tristeza en depresión, en rumiación, la rabia se convierte en ira, pero cuando tú aprendes a regular tu sistema, que regular el sistema no es estar zen, sí, es estar presente en lo que está pasando, presente. Correcto. Estoy caótico, presente, estoy iracunda, presente en lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y en lo que estoy sintiendo también. Cuando yo regulo mi sistema nervioso, yo entiendo que la rabia tiene un mensaje poderosísimo. La rabia es fundamental para salir de relaciones con narcisistas, porque es una emoción que si la desregulas, aprendes conductas del victimario. Y esto pasa muchísimo cuando sales de relaciones de este tipo, que hay pacientes que me dicen, pero es que ahora yo me comporto como el narcisista con mi otra pareja. Y no es eso, sino que el cerebro aprendió, se adaptó. Correcto. Entonces, cuando tú aprendes a regular tu sistema, tú puedes entender que tus emociones son sabiduría ancestral, ¿ok? Son sabiduría interna. A mí mi tristeza me permite reflexionar sobre cosas de mi vida que ya tengo que dejar morir. Correcto. El miedo me permite tomar medidas de seguridad, protegerme a mí misma e identificar cuáles de mis miedos son irracionales o cuáles simplemente están tratando de protegerme, pero que a veces esa protección es sobreprotección. Muchas de mis emociones están allí para mostrarme cosas que yo tengo que dejar morir, que transformar y que dejar nacer. Pero si yo tengo un sistema nervioso desregulado, si yo vivo en automático, acelerada, en una persecución de metas infinita, que yo nunca termino de alcanzar metas, no hay espacio para el autorreconocimiento. Si yo vivo desde el ego, desde lo que yo creo que soy o lo que los demás creen y no conozco mi versión más auténtica, mis emociones para mí van a ser algo aterrador. Entonces, primero hay que regular nuestro sistema nervioso para poder conectar con esa sabiduría que trae cada emoción. Y conocer qué causa cada emoción en nosotros, que también es importante. Y quitarnos esa idea que tenemos que esto, no puedo sentir esto, no. A mí me pasa muchísimo que me da mucha risa porque yo digo, es que estoy estresado. ¿Y tú te estresas? Yo no creo que tú te estreses, porque tú haces un podcast y hablas de manejo del estrés, sí, pero yo me estreso y también siento rabia. El tema está en que... sí.
el conocimiento. Con el conocimiento yo me estreso, el tema es lo que hago con esa emoción, con esa rabia, porque yo puedo sentir rabia muchísimas veces, pero por eso no voy a batir todas las cosas, voy a agarrar y voy a golpear todo. Entonces hay mucha diferencia, que eso yo, o sea, me deslastraron todas las emociones y el sentir, no puede ser. Entonces las personas creen que las emociones no son buenas, las que llaman negativas, pero todas son positivas en nuestra vida y son necesarias para poder... Son desagradables, Correcto. pero no son negativas. Bueno, sí, desagradables. Ahora las llamaré así. Yo decía negativa, pero desagradable suena mucho mejor. Es algo que no te gusta, pero que tienes que y hay que afrontarlo. que afrontar. Nosotros vivimos en una era muy infantilizada. Correcto. ¿Sabes? Vivimos infantilizados, queremos solo sentir placer, solo sentir felicidad, y si yo solamente quiero sentir felicidad, yo me voy a deprimir. Así de sencillo. Correcto. Tengo que aprender a evitar lo incómodo, porque en la vida no todo es catástrofe, pero en la vida todos vamos a perder a nuestros seres amados. Todos vamos a vivir duelos, rupturas, pérdidas. Entonces hay que saber afrontar lo incómodo. Las cosas no van a salir como nosotros queremos. Evitar la metamorfosis. Correctamente. Una vez que ya la persona busca la ayuda, ya sabemos que pueden salir de esto, que no tienen que confrontar, luchar con una persona que no les va a entender, que no va a cambiar. Ustedes tampoco van a cambiar a esas personas. Esa persona no tiene 4 años y ustedes no son su mamá que la van a educar, y aún educando a los hijos no sabemos qué puede pasar más adelante. Eso para que más o menos puedan entender. ¿Qué otra recomendación podemos darle a las personas que han pasado por esta dinámica destructiva? Esta va a ser una recomendación en general, para el público en general. Okay. Háganse cargo de su bienestar y entiendan que el bienestar es radical. Deja de esperar a tu media naranja, deja de pensar que a ti te falta algo, deja de pensar que tú vas a tener felicidad cuando alcances la pareja, cuando alcances el trabajo, cuando alcances aquello que está allá, ¿ok? En esa falacia de cambio, en esa distorsión de que tú no tienes el poder de cambiar tu realidad. Asume la adultez, encarna a tu adulta responsable, suelta el infantilismo y esta inocencia infantil que te hace querer controlarlo todo, que te hace sentir indefensa ante lo incómodo, que te hace querer pasar lo incómodo rápido, porque lo que vas a hacer con eso es llenar tus vacíos con más vacío. Correcto. Y luego lamentarte por un malestar que, si no fue una muerte, una tragedia, una catástrofe, son las consecuencias de tus decisiones. Deja de hablar el lenguaje de los culpables y empieza a hablar el lenguaje de los responsables, que no es lo mismo. La culpa es me siento mal y ya está, me castigo, te castigo a ti, te culpo y busco una validación que nunca llega. La responsabilidad es yo asumo que alimenté la dinámica de esta manera porque tenía carencias y voy a tomar esta acción que va a generar cambios en mi vida. Deja de caerte a rollos, deja de escuchar tus excusas y entiende que el tiempo que vivimos acá es finito. Tú no sabes cuánto tiempo te queda. Y de verdad no esperes que pase algo para que entiendas que el tiempo es nada. Exactamente. Y entiende que la muerte, las rupturas, no es lo peor que te puede pasar en la vida, porque si es algo humano, entonces tienes la capacidad de transitarlo. Correctamente. Analízate, esa es mi recomendación. Ve a terapia. No a 3 terapias ni a 4 terapias y decirle a la gente que fuiste a terapia porque fuiste un par de consultas. Haz un proceso terapéutico. Invierte en un proceso terapéutico. Yo no te puedo ni contar la cantidad de plata que yo gastaba en terapia y la seguiré gastando el resto de mi vida, porque para mí eso es una inversión espectacular, porque yo no soy ni la sombra de lo que yo era y me encanta la idea de seguirme transformando. Sé que las siguientes muertes que voy a transitar y las siguientes pérdidas que voy a transitar también van a significar, por supuesto, muchísimo dolor, pero también van a hacer que yo me transforme en nuevas versiones mías a las que anhelo conocer. Correctamente. Entonces hay que abrazar tanto la luz como la sombra y entender que tú no eres la Madre de Teresa de Calcuta ni eres la persona más buena del mundo. Tú eres luz y tú eres sombra. Mientras tú rechaces tu sombra, estos aspectos de tu psique que te generan rechazo, tú les das más poder. Correctamente. Intégralas, ¿entiendes? Tú tienes la capacidad de hacer daño. Porque cuando estamos con el narcisista vemos que el malo fue el otro y no nos damos cuenta, como yo también me he confrontado radicalmente y me digo, ajá, ¿y tú en esa relación fuiste buena contigo? No.
Entonces, ¿buena con quién? Entonces, soltar el arquetipo de la víctima. Yo me voy a autoinvitar a otro episodio para hablar sobre el arquetipo de la víctima, porque siento que es un tema que hay mucho por tocar allí. Sabes que me gustaría uno donde, porque yo envié muchas personas a ver tu historia, la que colocaste. Ya era tarde cuando envié a las personas porque yo la vi como tenía 23 horas y la historia se cae. Me encantó, ¿sabes? Porque fue un golpe a la conciencia duro. Me imagino que como ahora ya estás alzando, fue más fuerte. Fue más fuerte. En TikTok soy un poquito más fuerte, pero es que el despertar es... Sí, tiene que ser así. ¿Despiertas o duermes? Sí, tiene que ser de esa forma. Los invito a todos a que busquen las redes sociales de Adriana. Se las voy a dejar en este video cuando ya haga toda la edición y esto, porque son videos muy buenos, claros, totalmente reales. No necesitas romantizar absolutamente nada y su forma de decir las cosas te baja de ese... te ala de una vez. Ven acá, siéntate aquí y pisa... exacto, y pisa tierra, que eso no es. Me parece importante lo que nombras la terapia. Yo siempre digo a las personas, a todo el mundo mando a terapia. A todo el mundo. Que vaya a terapia. Y le digo, la terapia no es mágica y no te van a acostar en un diván rojo ni van a utilizar un péndulo y ya tú vas a salir mágicamente arreglado, porque eso no pasa. Es constancia y que tú tengas las ganas de seguir yendo y cambiar. A todo el mundo yo mando a terapia. Estábamos hablando de este tema, esto que tocaste ahora, y era un tema que también tenía porque mucha gente ha romantizado no, la gente le ha quitado la importancia a las personas que viven estos abusos. Las personas que han sido víctimas de personas narcisistas, personas que... Yo siempre digo que la cura para la victimización es la responsabilidad. No hay otra. Totalmente. No hay totalmente. Otra. Y la gente sigue confundiendo culpa con responsabilidad. Correctamente. Son cosas totalmente distintas. Entonces, tú no eres culpable del abuso. Correcto. Pero tú eres responsable de que ese patrón no se vuelva a repetir. Y de lo que va a pasar después de. O sea, yo me hago responsable a partir de esto. Ok, viví esto, sufrí esto, pero ahora voy a buscar ser esto, o voy a buscar la ayuda psicológica. Hay personas que dicen, es que yo viví una relación narcisista por el simple hecho de no sentirse responsable de que no pudieron salir a tiempo de esa relación, que aguantaron muchas cosas, que no pusieron ningún tipo de límite, y es más fácil decir que, bueno, esa persona es narcisista porque me hizo sufrir, pero tú sufriste. Yo creo que ahí la palabra sería, porque hay que ser muy compasivos con quien vive en el abuso, ya sea narcisista o no del otro lado. La palabra que yo agregaría acá sería el coexistir. Correcto. Puede coexistir que el otro hizo un daño tremendo, que es responsable del abuso, que es responsable de la crítica, del desprestigio, que es responsable de lo que hizo. Junto también coexiste la responsabilidad de sacarme de allí, de no estar pensando tanto en la culpa, sino en la responsabilidad de qué acciones voy a tomar para que esto no siga comandando mi vida. Entonces es como es un trabajo diario, ¿sabes? Como sacarnos el lenguaje de los culpables y no volver a mencionarlo y empezar a hablar un lenguaje de responsabilidad, porque el que yo me haga responsable de mi bienestar jamás va a eximir al otro de que es responsable del daño. Otra cosa, que el otro sea responsable del abuso narcisista no significa que se va a hacer responsable. Yo sé que es responsable en mi mente, pero es imposible que se haga responsable. Correcto. Ya que tocaste el tema de la próxima oportunidad, es esto de amor propio y de cómo encontrarte a ti mismo, a ti misma, que a mí me parece sumamente importante. La gente va por la vida sin saber quién es, sin saber cuáles son sus capacidades, sin buscar la ayuda. Entonces, yo digo a la gente, como tú vas a terapia y encuentras respuesta a muchísimas cosas y te haces responsable de lo que te corresponde, porque el 90%, creo que más de las cosas que a nosotros nos sucede es nuestra responsabilidad. Yo elegí estar, yo elegí ir, y como tú empiezas a tener una visión de eso, ok, me pasó esto, pero fue porque, bueno, yo salí de mi casa a esta hora. No fue porque mi amiga me llamó. O sea, yo tomé la decisión. Entonces, cuando uno empieza a vivir de esta forma, haciéndose responsable, sin ser flagelativo con uno mismo, la visión es otra.
es muy grande Totalmente, y creo que totalmente. tienes bastante que ofrecer en ese punto, porque obviamente esculqué todo tu Insta y vi todos tus videos, me parecieron maravillosos y tienes Gracias. una búsqueda constante en ser mejor persona, en cambiar cosas. Tienes una nueva versión, yo considero que tienes una nueva versión ahora por muchísimas Total. cosas que posteas que vienen quizás de un duelo, vienen de otras situaciones. A mí también me pasó el tema del duelo con mi papá, falleció también en Caracas. Y de ahí saqué mi libro, de, ese, de ese duelo. ¿De qué se trata el libro? Es ficción, no tiene nada que ver conmigo, nada en lo Ok. absoluto, porque el título Pero fue tu manera de sublimar el duelo. correctamente. Y no Me sabía, encanta. no tenía la más mínima idea ni conocimiento ni de terapia, ni de psiquiatría, ni de psicología, de nada. Yo simplemente decidí escribir porque quería escapar de lo que estaba pasando. Claro, después vino el tema de que enfrenté una depresión, todo esto, pero parte de salir fue escribir. Qué Entonces, belleza. eso me ayudó muchísimo. Y cuando empecé la terapia, descubrí muchas cosas maravillosas y yo dije, no, ¿sabes? Conoce. Y es una lucha constante y la gente piensa que tú te conoces, pero tú no te conoces siempre. Tú vas en una No, y búsqueda aparte siempre estás constante. cambiando. Correctamente. Entonces te conoces y de repente cambias. Sí, sin duda el duelo para mí ha sido un proceso del que en principio tenía mucho que reclamarle a la muerte y ahora hago cartas de agradecimiento a la muerte porque para mí es una maestra. ¿Okay? Yo nunca voy a agradecer que mi papá murió, que Correcto. mi mejor amiga murió el año pasado, pero son duelos que se han llevado partes de mí que necesitaban morir. O sea, habían versiones mías que necesitaban morir. Correcto. Y la muerte ocurre para mí, desde mi criterio, con un propósito de transformación. A veces el propósito es aceptar Correcto. que así fue y que no puedo cambiar la realidad. Y sin duda esta nueva versión mía tiene mucho que ver con las muertes de mis seres amados y tiene mucho que ver con las muertes de mis viejas versiones, porque gracias a esos sacudones de la vida es que yo me di cuenta que no podía seguir viviendo infantilizada y que no podía seguir viviendo siendo víctima ni mi propia victimaria. Yo nací para ser protagonista de mi historia, Correctamente. no para dañarme a mí misma. Y la transformación es totalmente genuina. Yo que vi todo lo que has posteado, porque va desde lo físico hasta los escritos que haces. Me encantó. Yo tengo tiempo postergando el tema de salir a trotar. Bueno, también tengo una hernia lumbar y hay cosas que se me dificultan, pero dije, no puedo más. Ya no me importa. Yo soy de iniciar los primeros. Al ritmo de tu cuerpo. Tu Exacto. cuerpo es el que va a decir cuál es la actividad que va contigo. Tu cuerpo es el que te va a avisar. Y me encanta que me hayas comentado eso porque eso también es una invitación con la que me gustaría cerrar, y es que tú no puedes sanar en un cuerpo que está inflamado, enfermo, agotado, sedentario. Comienza con el cuerpo. No sabes por dónde empezar, comienza por el cuerpo, pero sé responsable, porque muchas personas me voy a meter en el gimnasio 2 horas, no comen bien y no se hidratan bien. Tienes que ser muy consciente. ¿Qué consideraciones tengo yo? ¿Qué limitaciones físicas? Voy al fisioterapeuta, el fisioterapeuta me dice qué puedo practicar y qué no, cómo puedo corregir la postura. Y de verdad que lo que yo he descubierto con el deporte ha sido fundamental para yo transitar mis procesos de duelo, porque el dolor del duelo, como tú lo sabes, es tan corrosivo, pero tan impresionantemente doloroso, que no puedes seguir siendo la misma persona. Yo no podía transitar el duelo siendo la misma persona, y me convertí en una versión mucho más auténtica. Sí. Y mucho más yo. Y es algo que hablo con mi mamá, que es con quien hablo mucho sobre mi proceso de duelo, y con mi hermana, que también la conoces, con las doctoras psiquiatras que sí. Amo. Y es que, ¿quién diría que después de la muerte del hombre más importante de nuestras vidas, íbamos a tener tanta salud mental y tanto bienestar, y nos íbamos a acercar tanto porque ya éramos súper unidas, pero sin duda entablamos una comunicación mucho más humana, ¿sabes? Mucho más, hoy me siento así, hoy me siento asado, el duelo me está afectando de esta manera. Y yo creo que las conexiones genuinas sí. son base para tener salud mental. Fundamental, totalmente. Totalmente. Son saludos para ellas. Sí, saludos para la doctora Yolirma. Para la doctora Yolirma Vázquez, Yolirma Bacaro. La doctora Yolirma me dijo cuando la contacté desde noviembre,
para el episodio de enero. Me dijo, yo Soy le, hija de ella, como pudiste ver. no, la doctora Yolirma Bacaro fue mucho más sencillo. Yo hablo de Yolirma, tu hermana. Yo digo, Ok, yo le digo, ok. Yolirma, tengo esto, te voy a hacer la invitación y tengo estos tres temas. Me dijo, yo me gusta el duelo, yo voy a agarrar el duelo, pero te tengo la persona perfecta para el narcisismo. Es, bueno, de verdad que no se equivocó. Aquí la ventana está abierta para cuando quieras otro Gracias. episodio. Lamento que este haya salido de esta forma, pero igual ya vamos a reestructurar todo para colocarlo como un video en vez de un en vivo para que las personas lo puedan disfrutar y se lleven toda esta información que los va a nutrir bastante, las va a centrar un poco y les va a dar ese impulso por si están pasando una relación como esta. Es importante siempre, siempre que busquen terapia porque todo el que tiene un cerebro es un órgano y obviamente tiene la capacidad de enfermarse y de aquí vienen muchísimas cosas y de aquí parten Así muchísimas es, cosas. Entonces, totalmente. eso es bastante importante y que todo, no todo se puede, pero sí se pueden salir de muchísimas cosas. Muchísimo. Y los, Claro que sí. y los grandes aprendizajes de la vida vienen del dolor. Yo Así siento es. que es así. De lo que hagamos con el dolor, Bueno, sí, eso sí. correcto. Porque De lo que hagamos con él, sin duda. es ese combustible. Así es. Entonces De la vamos, alquimia que hagamos con el dolor. Bueno, un gustazo haber estado acá contigo. el gusto. Gracias por la invitación y por la paciencia. No, Así que tranquila. bueno, nos vemos pronto. El gusto es totalmente mío. Nos vemos en otra Saludos a todos. oportunidad. Chao, Gracias por chao. estar.